Bienvenidos a todos los que se han ido integrando a esta sesión ECO. Les damos una cordial bienvenida. Estamos muy agradecidos de que se puedan unir, ¿verdad? Miércoles tras miércoles. Para los que no me conocen, nada, ¿verdad? He estado tras bastidores, pero hoy voy a ser su facilitadora. Mi nombre es Coralie Ginés, así que hoy los voy a estar acompañando. Quiero empezar mencionando que esto es una iniciativa gracias a una subvención de HRSA que está diseñada especialmente, ¿verdad? Para ustedes, los que son los médicos primarios y los profesionales de salud. Así que nos alegra, ¿verdad? Poder continuar con viéndolo miércoles tras miércoles con su participación. Gracias por estar aquí. Los invito a que se vayan presentando por el chat, que escriban su nombre, especialidad, si trabajan en clínica privada o en el municipio que operan, para irnos conociendo. Mm, voy por ahí. En la agenda tenemos lo que son las guías generales, las mismas que hemos compartido en las sesiones anteriores. Vamos a tener la preprueba, la didáctica, luego pasaremos a la postprueba para entonces entrar al espacio de las preguntas. Luego entraremos en lo que sería la presentación y discusión del caso para culminar con lo que serían los anuncios y cierre. En las guías generales los invitamos a que puedan encender su cámara. Queremos conocerles, ver sus caritas. Esto hace que la participación sea más activa, amena, que podamos seguir compartiendo nuestra experiencia. Y los invitamos a que escriban en el chat. Está abierto durante toda la sesión, así que ahí pueden ir compartiendo sus preguntas, comentarios o recomendaciones. Así que nada, gracias por estar aquí. Y entonces ahora les debe estar saliendo lo que sería el por de la preprueba. Si no les sale en pantalla, pueden ir a a la barra de, ¿verdad? De su pantalla donde dice poll, pueden seleccionar, ir a lo que sería polls y quizzes. Entiendo que en el chat también van, ay, disculpa, que deben estar viendo lo que sería el enlace. Si no pueden acceder, pues nos pueden estar dejando saber para poder apoyarlo. Ya veo que han ido compartiendo, contestando la preprueba. Súper. Esta prueba va a estar disponible unos minutitos adicionales, así que las pueden ir contestando con calma. Ahora, ¿verdad? Quiero presentar a la licenciada Kiara Torres. Ella es la, ¿verdad? Experta que ha estado con nosotros durante estas sesiones pasadas. Hoy vamos a estar hablando sobre lo que sería la consejería nutricional centrada en el paciente. Así que, licenciada, muchas gracias, ¿verdad? Estas sesiones anteriores han sido excelentes. Estamos muy entusiasmados y a la expectativa de esta nueva sesión. Así que te lo dejo para que puedas comenzar. Perfecto, voy a estar compartiendo mi pantalla. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Kiara Torres. Para los que no se han conectado anteriormente, voy a estar aquí presentando eh, la sección de hoy. Hoy vamos a estar discutiendo el último objetivo de la sección anterior que trataba sobre intervenciones nutricionales según el tipo de paciente. El objetivo que vamos a estar cubriendo es evaluar el impacto de los medicamentos en la planificación nutricional. En la sección 6 vamos a estar hablando sobre aplicar los principios de la entrevista motivacional, mejorar las habilidades de comunicación clínica, clínica culturalmente sensible y desarrollar estrategias de seguimiento y adherencia a cambios alimentarios. Siempre es importante recalcar que el manejo efectivo de la diabetes requiere más allá de un tratamiento farmacológico, que existe un enfoque integral que es importante integrar la medicación con estrategias nutricionales personalizadas y un apoyo cultural, ya sea que estos medicamentos sean agentes orales, agonistas de GLP-1 o insulina. Las modificaciones en la dieta siempre juegan un papel
importante en el control glucémico, la minimización de efectos secundarios y mejora los resultados en la salud de nuestros pacientes. Es importante de igual el uso de una entrevista motivacional y una técnica de consejería centrada en el paciente que permita a las personas explorar sus propias motivaciones para el cambio y desarrollar hábitos dietéticos sostenibles. Esta presentación explora la integración entre la orientación nutricional específica con cada medicamento y las estrategias de motivación, equipando a los profesionales de la salud con herramientas prácticas para ayudar a los pacientes a lograr el éxito a largo plazo. Hoy vamos a estar discutiendo las recomendaciones nutricionales para diferentes medicamentos, ya sean agentes hipoglucemiantes, agentes antihiperglucémicos, agentes inyectables no insulina y medicamentos inyectables insulina. No vamos a ir sobre todo por el factor tiempo, pero vamos a estar discutiendo los más importantes. Cuando hablamos de los agentes hipoglucemiantes, estamos en la sulfonilurulea, disculpen que algunos nombres son complicados. Este tipo de medicamentos lo que ocasiona es estimular al páncreas a segregar más insulina, por lo cual cuando hablamos del enfoque de educación nutricional tenemos que orientar sobre el manejo de hipoglucemia, explicar las reglas 15-15 que las estuvimos discutiendo en la sección anterior, porque estos pueden estar a alto riesgo de episodios de hipoglucemia. También puede haber un aumento de peso en el paciente. El uso correcto del medicamento es antes de las comidas, no luego, por el mismo riesgo de hipoglucemia. Es bien importante orientar al paciente sobre evitar saltar comidas, porque aún puede estar a mayor riesgo de padecer un episodio de hipoglucemia. Las meriendas no son obligatorias, es importante evaluar según el paciente. Idealmente vamos a ver que el paciente no tiene que estar comiendo constantemente para evitar bajones. Ahí hay que evaluar horarios de comida y dosis de medicamentos. Suele ocurrir que el paciente comienza a hacer cambios de estilo de vida bajo este tipo de tratamiento y sus niveles de glucosa empiezan a mejorar y consiguiente, aun cuando el paciente coma en sus horarios, puede padecer de episodios de hipoglucemia y ahí siempre es importante evaluar esos horarios y las frecuencias para determinar si hay que hacer modificaciones en las dosis o en el medicamento. Y también se les refuerza comidas que tengan los diferentes grupos de alimentos, tanto proteínas, grasas y carbohidratos, y monitorear esos niveles de glucosa en sangre, ya sea con el glucómetro o si el paciente tiene un sensor continuo de glucosa. Otros agentes hipoglucemiantes pueden ser las meglitinidas, es similar a la sulfonilurea, pero con acción corta, y también se debe de consumir antes de las comidas. De los efectos también son hipoglucemias y aumento de peso, por lo cual la terapia médico-nutricional va a ir dirigida en manejos de hipoglucemia y dietas con control de ingesta calórica, controlar porciones, fomentar hacer las comidas en los tiempos correctos y realizar las 3 comidas. Las meriendas van a ser opcionales y esto siempre va a depender del estilo de vida del paciente y, ¿verdad?, su horario. Cuando hablamos de agentes antihiperglucémicos, está uno de los que mayormente conocemos, que es la metformina. Esta disminuye la producción hepática de glucosa y mejora la accesibilidad a la insulina. Beneficios que no tienen 100 pesos, al contrario, se puede contribuir a bajar de peso mejorando la resistencia a insulina al inhibir la gluconogénesis hepática y reducir la producción ¿verdad?, de insulina. La teoría científica sugiere que la pérdida de peso está asociada de la metformina se debe a la modulación de los centros reguladores del apetito del hipotálamo, la alteración en la microbiota intestinal y la revisión de las
consecuencias del envejecimiento. El manejo de médico nutricional cuando el paciente se encuentra en metformina es el manejo de los síntomas gastrointestinales como diarrea, dolor abdominal y gases. Suele durar las primeras semanas y en ocasiones se descontinúa completamente. Hay pacientes que en efecto no lo logran tolerar, todo va a depender del paciente. Las alternativas principalmente ingerir el medicamento con las comidas, que ayuda a amortiguar esos síntomas gastrointestinales. También es importante cuando el paciente está utilizando este medicamento monitorear los niveles de vitamina B12 anualmente porque se ha identificado deficiencias cuando el paciente está en esta terapia prolongada. También hay que evaluar los riesgos de acidosis láctica con el uso excesivo del alcohol, aunque es algo que raramente se puede presentar. Otros agentes antihiperglucémicos están las tiazolidinedionas, clogitazonas, como mayormente lo podemos ver, y rosiglitazona. Este aumenta la sensibilidad a la insulina en el músculo y la grasa. Los efectos secundarios que pueden tener es aumento de peso, edema, aumento de LDL y colesterol. La educación nutricional se enfoca en control de porciones y manejo de peso, una dieta baja en sodio para monitorear el edema, dietas bajas en grasa, sobre todo limitar lo que son grasas saturadas y trans para contrarrestar un posible aumento en LDL y colesterol, incluir alimentos antiinflamatorios y altos en fibra, limitar los alimentos refinados y altos en el contenido de azúcares simples. Ahora también vamos a estar hablando de otros antihiperglucémicos, en este caso son los inhibidores de DPP4. Estos aumentan las incretinas naturales, mejorando la liberación de insulina y reduciendo el glucógeno. Los efectos secundarios son angioedema, urticaria y control y condiciones dermatológicas, y básicamente en este caso la modificación es llevar una alimentación balanceada, alta en fibra, reducir la ingesta de alimentos altos en el contenido de, ¿verdad? Alto índice glucémico y fomentar realizar las 3 comidas. Los inhibidores SGLT2, básicamente estos aumentan la eliminación de la glucosa a través de la orina, por lo cual las modificaciones nutricionales se enfocan en consumir suficiente agua para evitar infecciones y deshidratación. Al menos de 2 a 3 litros diarios. Es importante evitar dietas keto o bajas en carbohidratos por posibles riesgos de DKA. El paciente puede continuar las comidas principales, importante el monitoreo de ingesta de sodio por el riesgo de hipotensión y monitoreo magnesio y potasio por diuresis significativa. Ahí bien importante, aunque no es una recomendación nutricional, hay que fomentar una buena higiene por el mismo riesgo de infecciones urinarias. Agentes inyectables, no insulina, ¿verdad? Es uno de los medicamentos que comúnmente, mayormente en los últimos tiempos estamos escuchando, que es el GLP-1 y antagonistas de GIP. Estos potencian la acción de incretinas, mejorando la sensibilidad de insulina y reducen el apetito. Los mayores efectos secundarios que vemos es de síntomas gastrointestinales, como náuseas, vómitos, estreñimiento, dolor abdominal y aumento del ritmo cardíaco. El énfasis nutricional para los pacientes que se encuentran en tratamiento siempre va a ser ingerir una cantidad de proteína adecuada, que se recomienda que sea de 1 a 1.0 gramos por kilogramo de peso, y tiende a ser de 20 a 30 gramos por comida. Es bien importante recalcar al paciente que de ese plato debe darle prioridad
a la proteína ya para evitar pérdida de masa muscular y evitar deficiencias nutricionales como pérdida de cabello. Es importante preferir alimentos que sean bajos en el contenido de grasa, ya que este retrasa el vaciamiento gástrico y las comidas altas en grasa también tienen un vaciamiento gástrico lento que puede empeorar esos síntomas gastrointestinales. Y tenemos que manejar estos efectos secundarios como náuseas, vómitos. Si en caso de episodios de vómito es importante recalcar al paciente una hidratación adecuada para evitar deshidratación. Caso de estreñimiento, también es importante recalcarle a los pacientes una ingesta tanto de agua adecuada y de fibra, y siempre esa fibra se recomienda aumentar paulatinamente, no necesariamente de manera rápida y abrupta, porque aún puede empeorar ese estreñimiento. En caso de apetito del paciente se vea impactado significativamente, que podamos identificar que aún pueden empeorar esas deficiencias nutricionales, se pueden recomendar suplementos nutricionales. Muchas veces vemos que estos pacientes al comienzo logran hacer 2 comidas, incluso si el impacto del medicamento es significativo, a veces el paciente se puede limitar a hacer una comida al día, y es bien importante oriental, y si como médico identificamos que esto está ocurriendo, referir al nutricionista para poder ese paciente desarrollar estrategias para que alcancemos esos requisitos nutricionales. Eh, y aquí hablamos, y es importante, una de las cosas que yo siempre les recalco a los pacientes antes de comenzar el tratamiento es respetar la señal de saciedad. Es importante que el paciente entienda que a la que él se llenó debe detenerse de comer, porque se ha asociado a empeorar esos síntomas gastrointestinales, tanto como náuseas o vómitos. Estas son de las recomendaciones que se han establecido para los pacientes que están en este tipo de tratamientos. Siempre nos vamos a enfocar en mantener ese músculo con una ingesta de proteína adecuada, y sobre todo que sea esa proteína de buena calidad y magra. Y como hablamos, sí se puede recomendar suplementos en caso de que el apetito del paciente sí se vea limitado significativamente. Si queremos crear ese balance entre la ingesta calórica para ayudar al paciente a llevar un déficit calórico de forma balanceada, y que aún así no solo enfocarnos en calorías, sino que en esas calorías que el paciente está consumiendo también está incluyendo nutrientes importantes como la fibra, la proteína y grasa saludable. Vamos a evitar esos efectos secundarios, como hablamos, la constipación. Antes del paciente comenzar este tratamiento, es bien importante orientarlo de esos posibles efectos y cómo manejarlo. Importante recalcar la importancia del agua, las náuseas, evitar los alimentos que sean altos en el contenido de, de grasa, y evitar esa acidez, por ejemplo, evitar esos alimentos que son altos en salsa o salsas picantes. Es bien importante llevar a ese paciente, incluso antes de comenzar el tratamiento, si presenta algunos de estos síntomas, como el paciente los pudiera manejar. Sabemos que esta terapia va combinada con cambios de estilo de vida, por eso es importante fomentar la actividad física. Es importante que el paciente entienda que no es simplemente colocarme el medicamento, tenemos que trabajar tanto en la alimentación como en esa actividad física. Las recomendaciones aeróbicas son 150 minutos a la semana. Cuando hablamos de ejercicios de resistencia, por lo menos 30 minutos de 2 a 3 veces por semana. Sabemos que en estos pacientes puede haber una pérdida de masa muscular, no tan solo grasa, por lo cual ese ejercicio de resistencia y una ingesta adecuada de proteína nos puede ayudar a mitigar esa posible pérdida de masa muscular. Aquí podemos integrar lo que hemos hablado, evaluar esa circunferencia a la cintura, incluso podemos evaluar evaluaciones de bioimpedancia para monitorear que en
una bioimpedancia nos dice que del peso del paciente es grasa y que del peso del paciente es masa muscular y podemos ir monitoreando esa pérdida de masa muscular. Cuando hablamos de insulina, existen diferentes tipos de insulina. Los mayores efectos secundarios pueden ser hipoglucemia y aumento de peso. Siempre es importante una educación nutricional básica, que el paciente entienda que es carbohidratos, como hablamos en la sesión pasada, es con un tratamiento de insulina, dependiendo de la insulina, queremos un macho entre la cantidad de carbohidratos o variar la cantidad de carbohidratos que está consumiendo el paciente con la cantidad de insulina que se está colocando para el manejo de, ¿verdad? Y evitar esas hipoglicemias. Siempre vamos a fomentar, dependiendo de, acá tenemos una tablita, dependiendo del tipo de insulina, ya sea rápida o corta acción o intermedia, este tipo de insulina, siempre queremos que el paciente, al menos, por lo menos de la rápida y la corta, que se la coloque antes de las comidas, para que si el paciente tiende a colocárselas después, puede haber mayor riesgo de hipoglicemia. Cuando hablamos del tipo de insulina, tenemos la NPH, que es de acción intermedia. Les voy a dar acá, que es una manera más fácil de explicarla. Esta insulina tiende a tener un pico de acción de 4 a 12 horas y el paciente, dependiendo del tratamiento, se la puede colocar 1 a 2 veces al día. Bien importante con la NPH explicarle al paciente que la insulina no solo va a actuar cuando se la coloque, sino probablemente tiene otra acción a las 4 horas. Por eso aquí sí es importante en una insulina de acción intermedia establecer los horarios de comida y de meriendas con el paciente para evitar riesgos de hipoglicemia. Cuando hablamos de terapias de bolo y basal, que es insulina rápida y ultra rápida, con insulina basal, no necesariamente la terapia va a necesitar meriendas, porque esa insulina, básicamente, si vemos la insulina rápida, tiene un inicio de acción de 10 a 20 minutos y el pico es de 1 a 3 horas. Básicamente, cuando hablamos del proceso de digestión, el cuerpo le toma aproximadamente de 2 a 3 horas procesar ese alimento. So, esa insulina que el paciente se va a colocar antes de las comidas va a proteger esa comida en específico. Si él se la está colocando antes de sus 3 comidas, pues no hay necesidad de programar una medida a comparación de la NPH, que probablemente esa insulina va a tener otro pico de acción a las 4 horas, y si en ese momento el paciente no ha ingerido ningún alimento, esos niveles de azúcar en sangre van a comenzar a reducir. Aquí disculpen Regularmente, cuando hablamos del tipo de bolo, si el paciente, es importante recalcar que si el paciente solamente está haciendo 2 comidas, no necesariamente tiene que colocarse esa tercera insulina de acción rápida, porque de nuevo está a riesgo de episodios de hipoglicemia. Por eso, cuando estamos hablando de insulina, es bien importante que el paciente conozca cuál es su tratamiento, cómo funciona su insulina y cómo podemos establecer los horarios de comidas que vayan de acuerdo a su tratamiento para evitar episodios de hipoglicemia. Es importante que el paciente también entienda cuándo están ocurriendo estos episodios para discutirlo con su médico y dónde posiblemente podemos hacer esos ajustes. Es después de los desayunos. Es importante que el paciente vaya identificando ese patrón, o es justamente después que hago el almuerzo. Pues no siempre hay que hacer ajustes en todas las dosis. A lo mejor hay que hacer ajustes en esa comida ¿verdad? O en esa comida que identificamos que luego ocurre un bajón. O identificar que el paciente entienda que si la cantidad de insulina va variado con la cantidad de carbohidratos. Entender si el paciente está omitiendo el carbohidrato
y aún se está colocando una cantidad de insulina significativa que pudiera provocar un episodio de hipoglicemia, que de nuevo es bien importante conocer esos patrones de alimentación del paciente para ir ajustando tanto dosis de insulina y la frecuencia con que el paciente se está colocando la insulina. Cuando hablamos de la larga duración, no requieren modificaciones nutricionales y no necesariamente tiene que tomarse una merienda con esa insulina. Todo va a depender del paciente. Y pues sabemos que los niveles de glucosa en sangre pueden influenciar por diferentes factores, pero no necesariamente siempre que, por ejemplo, el nombre común, que el paciente se vaya a cortar esa Lantus, tiene que hacer una merienda para evitar un bajón, por ejemplo, en la madrugada. Eso sí está ocurriendo frecuentemente, esos bajones en la madrugada, pues entonces, o el paciente amanece en hipoglicemia, pues probablemente hay que hacer un ajuste en dosis de Salantus. Depende de cada paciente nuevo, pero se tiene que evaluar. Es importante identificar si el paciente está comiendo solo para manejar esas hipoglicemias, porque esto puede provocar ganancia en peso. Y yo les digo, no hay que comer todo el tiempo para evitar ese bajón. Es importante ajustar las comidas, el tiempo y esas dosis de insulina. Cuando hablamos de un episodio de hipoglicemia es cuando los niveles de glucosa en sangre están en 70 o menos. Hablamos en la sección anterior que estos episodios pueden ser tres niveles. Tenemos un episodio de hipoglicemia nivel 1, nivel 2 y nivel 3. El nivel 1 es cuando están menores de 70 y hasta 55. Cuando estamos en el nivel 2 es cuando esos niveles están menor de 54. Sí, hay que reconocer, aunque tenemos la regla 15-15, que es consumir 15 gramos de carbohidratos y esperar 15 minutos, dependiendo de la severidad del nivel de hipoglicemia, puede requerir mayor de 15 gramos de carbohidratos. Por ejemplo, si ya estamos en nivel 2 o nivel 3, sí vamos a requerir mayor de esos 15 gramos. Por ejemplo, el nivel 54 son 8 onzas, el nivel severo pueden ser 12 onzas, o si el paciente está inconsciente y no tiene la capacidad de ingerir el alimento, pues ahí se debe utilizar un glucagon inyectable o inhalado, que pues es verdad, eso se lo prescribe el médico. Y es importante, de nuevo, ¿en qué consiste la regla? Consume los 15 gramos de carbohidratos, o ya aprendimos que no es tan solo 15, va a depender de la severidad del episodio de hipoglicemia. Vamos a esperar 15 minutos y vamos a volver a monitorear esos niveles de glucosa en sangre. Si aún continúa menor de 70, hay que volver a hacer el paso 1 hasta que esos niveles sobrepasen o alcanzan al menos 80 miligramos por decilitro. Aquí, en resumen, del manejo de medicamentos en la diabetes, de nuevo fue un resumen por el factor tiempo, pero entiendo que discutimos lo más importante. Ahora vamos a discutir sobre la consejería nutricional centrada en el paciente. Cuando hablamos de la consejería centrada en el paciente, se enfoca mucho en lo que es la entrevista motivacional. Esta tiene un enfoque de consejería centrada en el paciente y orientando objetivos diseñados para impulsar la motivación intrínseca y el cambio del compromiso, ¿verdad?, del individuo con perdón, disculpe, promover el cambio de un individuo con ¿verdad?, el compromiso de un individuo con el cambio, disculpen. Esta técnica se desarrolló para para la consejería de uso y abuso de sustancias. Esta herramienta lo que busca es enfocar, explorar ambivalencias y reforzar la autoconfianza. Conceptos claves: explorar esa ambivalencia en lugar de imponer cambio, utilizar la escucha reflexiva y preguntas abiertas, y reforzar al paciente a usar esa autoeficacia.
¿verdad? Cuando hablamos de la ADA y los estándares de cuidado de diabetes del 2025, recomienda el uso de técnicas centradas en la persona y de entrevista motivacional para mejorar los resultados de autocuidado, peso y control glucémico. La entrevista motivacional se asocia a reducir desde 1,3 a 0,6% en los niveles de A1C y mejorar la adherencia en los patrones de alimentación saludable. ¿Qué beneficios tiene? Mayor autoeficacia relacionada con la dieta y el ejercicio, mayor aumento en la cantidad de actividad física, reducción de ingesta calórica, un aumento en consumo de frutas y vegetales y mejora la autoeficacia y la sensación de control en el manejo de la diabetes. Y esto se ha visto tanto en pacientes con tipo 1 como pacientes con tipo 2. Especialmente es útil para personas que se pueden resistir a realizar los cambios en el comportamiento de la salud. Los principios básicos, expresar empatía, utilizar la escucha reflexiva para poder comprender la perspectiva del paciente sin tener que juzgar, de desarrollar esa discrepancia entre la brecha en que el paciente reconozca que cómo su comportamiento actual lo puede alejar de los objetivos de salud, la rueda con la resistencia, evitar discutir, explorar la resistencia con curiosidad y apoyo, y apoyar la autoeficacia, refuerza las creencias del cliente y su capacidad para realizar el cambio. ¿Qué herramientas podemos utilizar para aplicar la entrevista motivacional? Esta técnica OARS es una guía estructurada de comunicación utilizada dentro de la entrevista motivacional. Su objetivo es crear una conversación colaborativa que fomente el cambio del comportamiento sin imponerlo. ¿En qué consiste? En preguntas abiertas, afirmaciones, escucha reflexiva y resumir. Cuando hacemos preguntas abiertas, permite explorar pensamientos, emociones, motivaciones del paciente y permite generar esa discusión más que sí y no. Un ejemplo de una pregunta abierta puede ser: ¿qué cambio en su alimentación cree que le ayudaría a controlar mejor sus niveles de azúcar en sangre? Y esto nos ayuda a tener mayor perspectiva de lo que el paciente o esas barreras que le impide al paciente poder llevar un estilo de vida saludable. Y otro ejemplo, cómo usted se siente respecto a dejar las bebidas azucaradas, por ejemplo. Más que simplemente, ¿usted toma refresco? Sí. ¿Usted toma jugo? Sí. En ese mismo autorreflectivo nos puede llevar a que el mismo paciente identifique esas barreras, incluso nosotros poder dirigir esa terapia a esas mismas barreras que el paciente está presentando. Cuando hablamos de afirmaciones, se enfoca en reforzar esas fortalezas, esos logros, ya cuando el paciente está comenzando a hacer sus cambios, aunque incluso hay muchos otros que pudiera estar realizando, eso sí que ha logrado realizar, es importante celebrar y fomentar para fomentar esa autoconfianza del paciente. Un ejemplo que podríamos ver o pues le pudiéramos dar al paciente: ha hecho un gran esfuerzo al comenzar a caminar 3 veces en semana. Me alegra ver que estás buscando mejorar tu salud. Siempre vamos a reforzar, porque eso va a provocar que el paciente pues tenga aún más motivación para poder empezar a hacer esos otros cambios que aún no ha logrado hacer. Es importante, como hablamos, la escucha reflexiva, reflejar, ¿verdad? Nos ayuda a reflejar lo que el paciente dice o siente para demostrar compasión y empatía en lugar de juzgar. Por ejemplo, el paciente dice: me cuesta comer saludable cuando llego tarde. Y en lugar de decir, pues tienes que mejorar, no estás haciendo lo suficiente, organízate, pues
demostrar esa empatía y entender por qué el paciente se le hace difícil lograr ese objetivo. Una respuesta puede ser, llega cansado y le resulta difícil preparar algo balanceado. Entiendo que llegaste cansado, entiendo esa barrera y posteriormente podemos evaluar las mismas alternativas que el paciente presente y no siempre es adecuado imponer las alternativas que nosotros pensamos que al paciente se le puede hacer fácil. Siempre se le puede establecer una guía desde nuestra experiencia, pero siempre es importante escuchar al paciente para poder darle alternativas o como hablamos, aún mejor que es las presentes. Importante resumir siempre son los puntos principales de la conversación para reforzar el compromiso y clarificar el plan. Dentro de las prácticas que siempre me gusta implementar con mis pacientes es esos cambios y esa reflexión que tuvimos en la intervención, resumirlo en, ¿verdad? En 3 metas o estos fueron los puntos que identificamos que podríamos trabajar, que te sientes confiado en trabajar. Un ejemplo puede ser, entonces, esta semana planea sustituir el refresco por agua con limón y llevar snacks saludables. Que entonces, si el paciente también puede ser que se identificó que puede reducir la frecuencia de comer comidas afuera y, por ejemplo, establecieron que de las 5 días de la semana, 3 vayan a casa y 2 pues va a tener la apertura de poder comer afuera. Pero siempre es bueno, como en la intervención se habla sobre tantos puntos, crear ese resumen para que el paciente se sienta dirigido a esas acciones que va a ir modificando. Otra herramienta que se puede evaluar en lo que es la entrevista motivacional es la escala de importancia y confianza. Esta escala ayuda al profesional a evaluar la disposición del paciente al cambio, midiendo 2 componentes. ¿Cuánto valora el paciente realizar el cambio y cuán capaz él se siente de hacerlo? Un ejemplo puede ser de escala del 1 al 10, donde 1 es nada importante y 10 es muy importante. ¿Qué tan importante parece mejorar su alimentación para controlar la diabetes? Y que cuán confiado se siente de poder hacerlo. Entonces, muchas veces eso nos ayuda a identificar, el paciente sí puede identificar la importancia de hacer el cambio, pero él no se siente ni con las herramientas ni confiado de implementarlo. Y entonces, esta herramienta nos ayuda a identificar esos 2 factores, cuán valor él le da al cambio y cuán capaz se siente de realizarlo. Dentro de las metas como médicos y nutricionistas es guiar la conversación a pequeños pasos que el paciente perciba alcanzable y relevante, lo cual que refuerza la adherencia sin generar resistencia, ¿verdad? Si menciona que no se siente preparado, pues entonces a lo mejor ahí referir a, si es médico, pues referir a nutricionista, si no evaluar una herramienta donde él puede implementarlo y que se le haga accesible a realizar o simplemente esa no es la herramienta del paciente en ese momento para realizar en cambio. Se evalúa otra meta que él sí pueda sentir accesible o capaz de hacerlo y también ir dirigiendo al paciente formas donde lo puede lograr. La utilidad de la herramienta siempre es explorar las metas y realidades del paciente, conocer esas barreras que impiden al paciente realizar los cambios y ayudar a establecer metas y soluciones realistas. Sabemos que el cambio del comportamiento es difícil y hemos muchas veces como profesionales de la salud, tanto médicos, nutricionistas, no siempre hemos recibido capacitación para ayudar a las personas. Siempre es importante seguir educándonos y ser empáticos y realistas como clínicos cuando el paciente pues nos presenta una barrera o dificultad. Siempre es importante no minimizar esa preocupación, angustia que está así sintiendo el paciente para lograr llevar una alimentación saludable. A lo mejor
Para una persona puede ser, o algunos pacientes puede ser mucho más fácil, pero para otros sí representa una dificultad y es importante desarrollar esa empatía, establecer preguntas, como hablamos, pueden ser abiertas y preguntas libres de estigma. Un ejemplo donde podemos incorporar estas dos herramientas, quise establecer varias preguntas para que vean cómo se pueden utilizar ambas. Ejemplo, el médico entiendo que le cuesta desayunar, que ahí estoy entendiendo, poniendo en la posición que pues entiendo esa dificultad que el paciente está presentando. ¿Qué pasa usualmente en las mañanas? ¿Qué es lo que está presentando esa barrera para poder desayunar? Y el paciente dice, no tengo tiempo, salgo corriendo. Aún así, has estado buscando opciones rápidas y eso demuestra el compromiso. Ahí estamos hablando afirmación. Entonces, el paciente sí pensé llevar un yogur o un batido, el médico le menciona, entonces podrías intentar eso esta semana y ver cómo se siente. Si ves, el paciente presentó una solución. Sabemos que en el escenario clínico a lo mejor el paciente no tiene la solución todo el tiempo, pero siempre hay que darle la oportunidad a que el paciente lo establezca porque en realidad eso es lo que va a ser realista para él, aunque sí podemos orientar, ¿verdad? Entonces, y pues se le puede al final de escala del 1 al 10, qué tan seguro se siente poder hacerlo. Y entonces ahí vemos esa escala de confianza y de que el paciente sea capaz de implementarlo. Y estas son herramientas que se pueden establecer con el paciente para, ¿verdad? Poco a poco, como hemos hablado, e ir haciendo cambios, aunque sean pequeños pasos, pero sostenibles para el paciente. Siempre hemos hablado el aspecto de la cultura, es bien importante. Dentro de esa entrevista motivacional o esos cambios que establecemos el paciente, siempre hay que tener en consideración el concepto de la cultura. Debemos aceptar que nuestros alimentos, los que incluimos en nuestra cultura, arroz, habichuelas, sí pueden ser saludables. No hay que, ¿verdad? Todo el tiempo decirle al paciente, tienes que dejar el arroz, no puedes comer habichuelas, no puedes comer pasteles, no puedes comer guineos en escabeche. Un ejemplo típico es esta época donde gran parte de nuestra alimentos de nuestra cultura en Navidad tienden a ser carbohidratos, pero más que enfocarnos en eliminar por completo, hay que enfocarnos, como hemos hablado, en la cantidad y la frecuencia del consumo de estos alimentos y a veces más que enfocarnos en eliminar solamente, debemos enfocarnos también en añadir vegetales, aunque no casi siempre, sino sé tú el que lleve la ensalada en la fiesta para que haya esa alternativa de vegetales o ensalada. Bien importante también educar al paciente con un lenguaje común y adaptar las recomendaciones al concepto socio y cultural del paciente, siempre recomendando alimentos accesibles y la canasta básica de alimentos. No tiene que cambiar toda la alimentación para lograr un control glucémico. Hay que orientar al paciente que sí se puede llevar un balance, ya sea en la cantidad y la frecuencia. Y como hablamos dentro de las primeras secciones, está el factor también socioeconómico y cultural, que entonces no tan solo va a ser que el paciente no pueda, ¿verdad? Incluir esos alimentos de cultura, también hay que evaluar esa accesibilidad que tiene el paciente a los alimentos y dentro de lo que él tenga, pues poder darle las recomendaciones para que sea viable para el paciente. Dentro de las estrategias de seguimiento y adherencia, la ADA recomienda establecer planes de seguimiento estructurados para medir el progreso y reforzar metas SMART, que básicamente son metas que sean específicas, medibles, alcanzables, relevantes y temporal, que podamos lograr esa meta. La evidencia científica, ¿verdad?, demuestra que el seguimiento continuo, tanto presencial o virtual,
duplica la probabilidad de adherencia a cambios alimentarios y mejora el control glucémico y lipídico. Que aunque pensemos que estemos monitoreando o estamos repitiendo lo mismo al paciente, ese seguimiento continuo sí puede duplicar la probabilidad de esa adherencia al paciente. Bien importante cuando hablamos de metas específicas y alcanzables, pues establecer esa meta SMART. Un ejemplo, más que decir sí, haz ejercicio, no. Se puede establecer una meta como que el paciente diga, voy a hacer ejercicio 3 días a la semana por 20 minutos luego del trabajo. Esa es una meta específica y medible. No necesariamente, como hemos hablado, darle la solución automáticamente al paciente, sino es guiarlo a que él mismo cuestione y sugiera las alternativas que para él serían viables y reenfatizar los logros en cada visita e intervención. Pues mira, a lo mejor el paciente llegó y de los 3 días logró hacer 2 con consistencia. Pues celebrar porque a lo mejor de no hacer cero actividad física, al menos está alcanzando esos 2 días de actividad física y dialogar con el paciente. Pues, ¿qué reto estás teniendo, verdad? ¿Qué tú crees que es lo que te impide llegar ese día? Si el paciente dice, es que en la semana, con el tiempo y las responsables se me hace difícil, pues presentarle, por ejemplo, a la semana tiene 7 días, ¿crees que sea conveniente o crees que el día del fin de semana pudieras incluir y abrir ese diálogo, pero siempre reforzar ese logro que ya el paciente ha logrado alcanzar para servirlo como motivación a implementar otros cambios? Dentro de adherencias, mayormente cuando estamos enfocados en los hábitos de alimentación, se puede hacer diarios de alimentos, que al menos el paciente obtenga 2 días ¿verdad? Ese registro de alimentos 2 días de la semana y un día del fin de semana. Sabemos que los patrones pueden cambiar. En ese, ¿verdad? Se puede incluir en ese diario, se puede incluir la cantidad, el tipo de alimento, la frecuencia, aplicar aplicaciones de registro, que la próxima charla vamos a hablar de las diferentes aplicaciones y tecnología que se puede utilizar para identificar esos patrones de alimentación, fotos, incluso no tiene que ser una aplicación específica con fotos de comidas y meriendas. Puede ayudar en términos de las fotos, es algo que a veces yo le digo a los pacientes para poder identificar cuando el paciente no comunica al menos muchos detalles de su alimentación con fotos y comidas, podemos ir identificando esos detalles y poder dar recomendaciones aún más en profundidad. En resumen, es importante escuchar al paciente, sobre todo una escucha reflexiva antes de simplemente dar recomendaciones. Podemos aplicar las herramientas de entrevista motivacional para promover cambios reales y sostenibles en la cultura alimentaria, adaptar siempre estas recomendaciones al contexto cultural del paciente y la adherencia mejora con acompañamiento continuo, retroalimentación positiva y coordinación con el equipo interdisciplinario. Estas son las referencias. Muchas gracias. Gracias, licenciada. Realmente fue una excelente presentación. Gracias por el resumen de, ¿verdad? Esas prácticas y luego hablar sobre esa empatía y tener esta escucha activa que tiene, ¿verdad? Que debemos tener con los pacientes. Como ya vieron, tenemos ahora mismo lo que sería la postprueba para que la puedan ir haciendo. Eh, no sé si pueden ver la pantalla. Está entonces la postprueba. Licenciada, nuevamente gracias por la didáctica. Podemos ir también a lo que sería la parte de las preguntas. Las pueden hacer por el chat, pero siempre los invitamos a que puedan abrir el micrófono, que levanten la mano, hablen con el equipo. Así que nada, ahora estamos
en esa parte. ¿Hay alguna dudita? Por el chat también está lo que sería el enlace para la postprueba. ¿Alguna dudita o preguntita sobre la didáctica que acaba de dar la licenciada? Sí, Héctor, puede abrir el micrófono. Me deja saber si lo puede hacer. Ya está. Era preguntar Súper. si hay alguna opinión, cómo ayudaría a los monitores estos de glucosa continuos que se están vendiendo ya hasta sin receta. Cuestan un poquito, $40, dura 2 semanas, pero eso sería, por lo menos temporalmente, pienso yo, quizá algo interesante y si hubiese algún programa, porque el paciente puede ver cómo le está funcionando la insulina durante 2 semanas continuamente, día y noche. Y yo tengo pacientes que no sabían que sufrían de hipoglicemias por la noche, eso era bien peligroso y solo se enteraron cuando les hice poner el monitorcito en el brazo. O sea, la opinión de la dietista, si ella cree que eso a veces se acaba recomendando, porque no lo he oído Y nunca en de las reuniones. Ok, gracias. Sí, las dos próximas secciones vamos a estar incluyendo lo de la tecnología, pero sí hemos hablado cuáles son esas metas glucémicas que queremos cuando utilizamos el monitor continuo de glucosa. El sensor continuo de glucosa, de hecho, el ADA recomienda tanto pacientes que utilizan insulina como diabetes que no utilizan insulina para poder monitorear esos niveles de azúcar en sangre. Son muy efectivos, nos ayuda a identificar, ¿verdad? Tanto hiperglucemias como hipoglucemias, le brinda y se pueden establecer alertas para que el paciente, tanto sea el celular como el dispositivo, le suba. Y hemos también dentro de las herramientas que hemos hablado de nutrición, sí dimos el ejemplo de que cuando le enviamos el monitor continuo de glucosa al paciente por 14 días, también se le puede pedir que haga un registro de comidas con horarios para poder identificar esos patrones. Por ejemplo, en la clínica le damos ese papel y cuando yo identifico el reporte de sensor de continuo de glucosa tiene diferentes secciones, te da la sección de patrones, que en esa sección tú puedes identificar cuando en overall, dentro de esos 14 días, cuando está más alta, cuando está más baja, pero cuando vamos al registro diario, yo puedo identificar, vi una hiperglucemia significativa, vamos a buscar qué comiste este día y hasta ahora. Y entonces le decimos, mira, aquí vi que comiste arrocito, habichuela, tostón, un jugo. Pues mira, esto todo es carbohidrato. Podemos modificar combinaciones, cantidades, podemos eliminar ese jugo por una bebida que no sea alta en el contenido de azúcar. Y por el contrario, las hipoglicemias podemos ver tendencias de hipoglicemia. Vemos que después del desayuno siempre te baja. ¿Cuándo te estás colocando la insulina? ¿Antes o después? ¿Qué comúnmente estás desayunando? ¿Tiene carbohidrato o no tiene carbohidrato ese desayuno? Que definitivo la herramienta en la tecnología nos puede ayudar a identificar patrones y posibles ajustes en terapia que tengamos que hacer, no tan solo en el patrón de alimentación, sino en las terapias, y son muy efectivos, se recomienda. Y como usted mencionó, ya hay sensores continuos de glucosa que la persona no necesita receta. Está el Lingo y está el Estelo, que son dos ambos que el paciente puede pedirlo por, ¿verdad? Por la web de ambos marcas, que una es Abbott y otra es Dexcom, que entonces el paciente directamente los puede pedir. Sí son costosos, y ¿verdad? Hay unos que son 40, pero incluso el Estelo puede llegar hasta $70. Bien importante, le digo con los pacientes que algo que podemos discutir en las próximas sesiones, hay sensores que son más sensibles que otros. En las noches hay que asegurarse que el paciente no está durmiendo sobre el sensor porque puede dar falsos bajones de hipoglicemia. Si el paciente está, ¿verdad? Durmiendo sobre el sensor, es bien importante también tener consciente. Pero definitivamente son
muy útiles para hacer modificaciones tanto en patrones de alimentación y terapia y minimizar riesgos como hipoglicemia, que sabemos que es un riesgo significativo. Pero sí, son excelentes herramientas, las recomiendo, sobre todo, y no tan solo las recomiendo a pacientes que están en insulina, sino pacientes que vemos que hay un descontrol en los niveles de azúcar en sangre a 1C/9, 10, nos ayuda a identificar patrones y dónde podemos hacer modificaciones. Y si lo unimos con ese registro de diario de alimentos, mucho mejor. De hecho, ya hay dentro de las mismas aplicaciones de los sensores continuos de glucosa, como por ejemplo el esteno, el paciente puede subir foto de la comida al momento que lo vaya a hacer y cuando nosotros abrimos el registro, nosotros podemos ver, mira, ¿qué comiste aquí? ¿Verdad? Va a depender de la adherencia del paciente, que tire la foto, lo ponga, que sabemos que eso es un poquito challenge, pero si no, el papel y la libreta también nos puede ayudar también. Pero sí, es una herramienta a incorporar, muy efectiva. Gracias, licenciada. Tenemos por aquí en el chat otra pregunta de Yazaira Rodríguez. Yazaira, no sé si quiere abrir el micrófono y hacérsela a la licenciada. La leo entonces por aquí. Los batidos de vegetales sin azúcar añadida son los que se utilizan algún tipo de fruta, por ejemplo, banana, algunas uvas que mejoren el sabor. ¿Qué tan recomendables son, por ejemplo, para sustituir las sodas? Sí, ¿verdad? Ahí es importante. Siempre preferimos la fruta antes del jugo. Ya muchas veces cuando esa fruta se convierte en batido, pierde la cantidad de algunas vitaminas, minerales, incluso la fibra, que si ya la fruta está en el batido, pues sí nos va a aportar algo de azúcar, algo de carbohidratos, que preferiblemente pues mejor otras alternativas de bebidas que no contengan azúcares simples ni azúcar. No es que el paciente no la pueda incluir, pero que estemos conscientes que si le añade la fruta, pues ya hay presencia de carbohidratos y azúcares, que preferiblemente fomentarlo en frutas. Sí se puede trabajar en estrategias. Por un ejemplo, yo tengo pacientes que están en tratamiento de GLP-1. Sabemos que muchas veces el apetito les restringe y para evitar que el paciente salte comida, sí le puedo fomentar, pues mira, incluye un tipo de fruta con algún tipo de fuente de proteína, ya sea un suplemento que se le recomienda al paciente, ya sea en polvo o alguna fuente como un yogur griego, que en caso de que el paciente por la limitación del apetito no pueda hacer una comida completa, sí se puede referir, por ejemplo, a un batido, pero aportando otros grupos de alimentos para que alcance ese requisito nutricional y pueda así convertirse, por ejemplo, en un sustituto de comida. Pero la respuesta del batido como una alternativa, pues sí, a lo mejor hay mejores alternativas que no contengan azúcares simples y fomentar más el consumo de frutas enteras en todo caso. Pero no es que no, sí hay casos como ejemplo el que hablé, que sí lo puedo recomendar para alcanzar esos requisitos nutricionales. Súper, gracias por esa respuesta, licenciada. ¿Alguien más tiene alguna otra duda, pregunta, comentario? En el chat veo que Larisa Cruz escribió, yo uso aguas carbonatadas con sabor, especialmente la de limón, para ayudar al paciente a disminuir el consumo del refresco. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Norma Rosa, sí, veo que tienes la manita arriba. Ajá, sí. Nada, estaba escuchando a la licenciada y buena estrategia, ¿verdad? La de ver cómo es que no se inhibe el paciente por completo, ¿verdad? Como ya dijo, culturalmente, pues nosotros tenemos unos alimentos ya que nos gustan. En términos, ¿verdad? Personalmente es mío. ¿Ves? Si tú me dices a mí, pues mira, tú vas a tener una dieta, esta dieta no vas a poder tal vez comer pasteles, no vas a poder comer arroz, no vas, pues entonces uno se siente un poco, ¿verdad? Restringido y dice, pues obviamente a nadie le gustan las dietas, pero yo pienso que es que pensamos primero en lo que vamos a dejar de comer, ¿ves?
equivocadamente, sino lo que podemos comer, pero en menor cantidad. Pero esa estrategia que ella me dice, pues es muy buena. Y entiendo que esa estrategia también, si trabajamos todos en equipo, podemos entonces darle este refuerzo al paciente para que el paciente pueda entonces poder llevar a cabo su dieta y conseguir la meta que queremos. Sí, ahí dando consono a lo del, ¿verdad? Lo de la comida típica de Navidad. Yo a mis pacientes le tengo el plato navideño y lo oriento cómo pueden hacer esas combinaciones de manera tal de que puedan disfrutar la comida típica, pero también teniendo consciente que queremos un balance, ¿verdad? Un control en esos niveles de glucosa en sangre. Yo le digo, estrategia, no aplica para todos, esto es un ejemplo de estrategia. Por ejemplo, trata de carbohidratos de típico por plato. No aplica a todo el mundo, pero por un ejemplo. Por ejemplo, mi poco de arroz con gandules con la mitad del pastel, un poco de pernil y ensalada verde. Entonces, a lo mejor al mediodía pruebas el pastel y por la tarde pruebas la ensalada de papa con el arroz con gandules, el pernil y la ensalada verde, que entonces se le da estrategias que ellos puedan disfrutar de esa comida para mantener el control glucémico. Yo les digo, un poquito más estricto las bebidas. Trata de no jugos, no refrescos. Ese día probablemente tú vas a probar un postre. No vamos a gastar el azúcar en líquido, vas a disfrutarte del poquitito de postre. Que entonces desarrollar herramientas que le funcionen al paciente y que culturalmente ellos pues disfruten de su cultura y no sientan un estigma por padecer de la condición como tal. Definitivo. Joel, ¿tienes la mano alzada? Sí, buenas tardes. Me gustaría saber la opinión, ya que hablaron de lo de las bebidas carbonatadas, y entonces la otra era una persona que está en los LP1, que no le dé hambre, como quiera se le recomienda que siempre coma sus 3 veces y snacks, pues, quería saber respecto a eso. En términos del paciente con GLP-1, sí se recomienda alcanzar los requisitos nutricionales. Sabemos que muchas veces no van a ser 3 comidas enteras por el impacto en los niveles, ¿verdad? En el apetito, pero sí se pueden desarrollar combinaciones que sean livianas, pero, o poca cantidad, pero que tengan un valor nutricional significativo. Un ejemplo, en la cena no tengo hambre, pues una alternativa puede ser un yogur griego que me contiene 15 gramos de proteína. Le puedes echar una cucharadita de chía que tiene algo de fibra y una blueberry. Y aunque el paciente no necesariamente haga una comida completa, por lo menos estamos aportando algo de proteína, fibra, ¿verdad? Que sabemos que lo necesitamos en esta terapia. En el caso que no sea alimento sólido, que el apetito no es nada de alimento sólido, pues ahí consideramos suplementos nutricionales y se lo orienta al paciente. Pero idealmente hay que hacer esa evaluación continua. Por eso es que es importante que tanto el médico, el nutricionista, evaluar esos síntomas, efectos secundarios y evaluación nutricional. La frecuencia de la pérdida de peso es una pérdida de peso normal, estamos entre 4, 8, 10 libras al mes o estamos excediendo, ya eso nos dice, hay que preguntarle al paciente cuántas comidas al día estamos haciendo, qué estás comiendo y lo ideal es, queremos evitar deficiencias nutricionales y pérdida de esa masa muscular. Por eso sí hay que fomentarle al paciente que necesariamente, aunque no tenga hambre de una comida completa, a presentarle estrategias que puedan alcanzar los requisitos. Liviana, yogur griego. Yo le digo, el menú de desayuno va en cualquier momento del día. Si en la cena tienen ganas, ¿verdad? Deseos de algo fuerte, un wrap de revoltillo con jamón de pavo picadito, que hay que desarrollar comidas livianas, pero que sí, que alcancemos esos requisitos. Perfecto. Súper. Gracias a todos por sus preguntas y a la licenciada, ¿verdad? Por sus respuestas. Vamos a movernos a lo que sería el caso.
Ajá, Nos sí. queda una pregunta en el chat por Ay, no Yasaira la veo. Rodríguez. Ella nos escribe que, ¿verdad? Pregunta, los Ujú. batidos de vegetales sin azúcar añadida, solo que se utilice algún tipo de fruta, por ejemplo, bananas, algunas uvas que mejoran el sabor. ¿Qué tan recomendables son, por ejemplo, para sustituir las sodas? Sí, tengo entendido y ahora me corrige. Sí Esta que, fue la que sí, esa la entonces contestamos, contestamos sí. al principio. Gracias, Franceli. Si se me quedó Perfecto. alguna pregunta, si tienen alguna pregunta adicional, no la pueden hacer por en chat o pueden alzar la mano en confianza. ¿Estamos bien? Ok. Pues ahora sí, nos vamos a mover a lo que sería la presentación del caso y aquí entonces voy a dejar a mi compañera. Alice. Nada, vamos a entrar en él. Pues muy buenas tardes a todos. Yo soy Liceiri y voy a estar presentando el caso y lee como sigue. Tenemos una paciente femenina de 32 años. Me corrigen si digo algo mal, pero entiendo que lo que quiere decir es que ha tenido dos gestaciones, un solo parto. Acude referida a nutrición por diagnóstico reciente de diabetes gestacional a las 27 semanas de embarazo. Refiere sentirse abrumada por las recomendaciones médicas y desea aprender cómo manejar su alimentación sin poner en riesgo a su bebé. En su ocupación es empleada administrativa en oficina, trabaja de 8 a 4:30, vive con su pareja y un hijo de 5 años en Bayamón. Posee un bachillerato, su ingreso familiar es moderado, compra alimentos semanalmente, la actividad física es sedentaria, camina ocasionalmente en el centro comercial o en el estacionamiento cuando va de camino, me imagino. Y en los hábitos, pues no fuma ni consume alcohol, pero refiere que tiene antojos frecuentes por dulces y jugos. Vamos a la próxima slide. El embarazo actual, como mencioné anteriormente, tiene 27 semanas de gestación, diabetes gestacional tipo A1, que se puede controlar con dieta. En el embarazo previo fue por parto vaginal. El hijo tuvo un peso de 8 libras con 13 onzas y tenía macrosomía leve. En sus antecedentes familiares, su historial tiene madre con diabetes tipo 2 y obesidad. Tiene un índice de masa corporal gestacional de 29 y complicaciones actuales, pues no tiene ninguna al momento. Los medicamentos y suplementos que ingiere son prenatal diario, hierro con ácido fólico, vitamina D3 y no usa insulina ni otros fármacos. Adelante. Su estilo de vida. El desayuno a las 7 de la mañana, pan blanco con mantequilla, café con leche y azúcar, la merienda a las 10, un jugo de naranja con galletas dulces, el almuerzo a la 1, arroz blanco con habichuelas, pollo guisado, aguacate y refresco. En la merienda de las 4, pues, un yogur azucarado, una cena a las 7:30, que son espaguetis con carne molida y pan con ajo. Y una merienda nocturna a las 9:30, cereal con leche entera. Y en la ingesta de líquidos, 4 vasos de agua al día, 2 tazas de café y un refresco diario. Hablamos a la próxima. Y en el examen físico tiene una estatura de 5'4", pesa 172 libras, el peso pregestacional es de 160 libras, una ganancia de peso acumulada de 12 libras, que está dentro del rango recomendado. Tiene una presión arterial de 118/72, frecuencia cardíaca de 80, un índice de masa corporal actual de 29,5, como dije antes, edema leve en los tobillos y el fondo uterino, perdón, está acorde a la edad gestacional. Creo que hay uno más. Y aquí les presento lo que son los resultados del laboratorio.
La glucosa en ayuno está en 102. No se me fue. La glucosa una hora postprandial está en 142, 2 horas 118. La hemoglobina glicosida la tiene en 5,8. Eh, no sé lo que es la hemoglobina HCT, está en 12,0 y la acetona en la orina está en negativo. Ahora sí puedes pasar al otro coral. En intervenciones previas, pues recibió orientación general del obstetra sobre comer saludable y evitar dulces, pero no había recibido educación estructurada sobre distribución de comidas o conteo de carbohidratos. Y no monitorea aún su glucosa en la casa. La pregunta que tenemos para este caso es, ¿cómo implementar un plan de alimentación equilibrado y culturalmente apropiado para una mujer con diabetes gestacional A1 que mantenga control glucémico dentro de las metas de ADA 2025 sin comprometer el crecimiento fetal ni la ganancia de peso adecuada? Ahora sí, estamos abiertos a escuchar sus recomendaciones. Pueden abrir sus micrófonos y brindarnos sus recomendaciones y también pueden escribirnos a través del chat o levantar la mano si quieren hablar para que puedan expresarse. Adelante, Norma. Nada que no se pueda resolver con una buena evaluación de la licenciada en nutrición, porque podemos ver que parte de lo que presenta está dentro de sus parámetros normales. Aquí yo entiendo que es más los patrones de alimentación y algo que pude notar es la alta ingesta en carbohidratos, ¿ves? En azúcares. Pero entiendo que con una buena evaluación de una licenciada en nutrición, ella estaría bien. Y un seguimiento, ¿verdad? Súper. Gracias, Norma. ¿Alguien más que quiera compartir su recomendación, ya sea por el chat o que hagan como Norma, que se la mano y abran el micrófono? Si quieres, Coralis, vea uno antes o dos antes, por si quieren ver lo que comía o... Sí, aquí está entonces el estilo de vida. Norma, no sé si tienes la mano alzada de ahorita o de ahora. No, se me quedó. Ah, ok. Gracias. ¿Alguien más que quiera hacer sus recomendaciones? Hoy están calladitos, no dejen a Norma hablando sola. ¿Alguien Pero más tiene alguna hablo recomendación? rápido. Adelante, adelante. Ay, Dios mío. Ahí pueden comentar, ¿verdad? O discutir qué cambios en los patrones de alimentarios que está presentando la paciente, que hemos discutido en las pasadas sesiones, que podríamos recomendarles. Puedo dar un ejemplo, en ese desayuno, pues en efecto, tenemos falta de algunos grupos de alimentos, como es la proteína, podemos mejorar la calidad de ese carbohidrato, no necesariamente eliminando el pan, sino mejorando la calidad con una rebanada o dos rebanadas de pan integral. En el caso del café se puede evaluar cuántas cucharadas de azúcar le está colocando en el café y pues, promover, reducir o incluso eliminar el azúcar regular y puede utilizar otros tipos de azúcar que no impacten los niveles de azúcar en las meriendas. Y ahí abro para discusión que puedan discutir. ¿Qué otras recomendaciones darían en ese patrón de alimentos? Larisa, veo que escribiste un comentario por el chat. No sé si puedes abrir el micrófono y compartirla con el equipo, con el grupo.
Larisa comenta, el paciente con su embarazo o sobrepeso, usando el 24 horas recall, se pueden hacer recomendaciones. Ejemplo, en vez de, yo no sé qué es DF, licenciada, usted sabrá, yogur con azúcar, comprarlo sin azúcar, en vez de pan con ajo ensalada y así por el estilo, fomentar el caminar. Meriendas si son necesarias y solo 15 gramos. Sí, ahí lo que dice en lugar de yogur con azúcar, sí se puede fomentar un yogur sin azúcar, incluso se puede incorporar otros grupos de alimentos como grasa saludable, y consono con lo que acaba de escribir Larisa, sí importante, como hablamos en la sección anterior, no siempre el embarazo significa comer por dos, sino esta ingesta de nutrientes sí va aumentando según el trimestre. Vimos que el primer trimestre no hay una cantidad significativa, ya el segundo trimestre sí tenemos 300, alrededor de 300 calorías, ya en el tercer trimestre alrededor de 500, pero ir orientando al paciente cómo implementar este requisito nutricional sin necesariamente excedernos de esa recomendación de ganancia en peso. Siempre en el patrón de alimentación vamos a querer un balance en los grupos de alimentos, carbohidratos complejos. Siempre vamos a enfocar con que estos carbohidratos pues al menos no todos, ¿verdad? Pero sí fomentar al que incorporen fibra, que al menos tengan 3 gramos de fibra por porción, incorporar proteínas magras y grasas saludables y reducir esa ingesta de azúcares simples, mejorar las combinaciones de las meriendas, a lo mejor no carbohidrato y carbohidrato, sino carbohidrato y una proteína o carbohidrato y una grasa. El cereal de la noche, pues sí se le puede buscar un cereal que no sea alto en el contenido de azúcar, en caso de que esté utilizando sea, y en lugar de leche entera, que podemos recomendar modificar la cantidad, incluso a veces yo les recomiendo a los pacientes que también podemos variar con el mismo yogur. En lugar de usar una taza del cereal, a lo mejor uso un tercio o un cuarto del cereal con un poquito de yogur. Y ahí estoy incorporando también algo de proteína y estoy reduciendo un poco la cantidad del carbohidrato, ¿verdad? Y sucesivamente también se pueden hacer varias recomendaciones, pero definitivamente sí se realizaría unas modificaciones en esa selección de alimentos. Súper. También veo que Joel en el chat Ujú. escribió reemplazar jugo de China por la fruta o media china. Voy a entonces volver aquí a la preguntita por si alguien se lo olvidó. ¿Alguien más tiene alguna recomendación? Lo pueden escribir por el chat o pueden abrir el micrófono. Bueno, entiendo que no hay. Héctor escribe caminar y entonces Larisa escribe educar en porciones correctas y actividad física. Pues licenciada, pues, A ver aquí. Pues sí, ¿verdad? Concuerdo con los comentarios que han colocado. Siempre cuando la paciente está presentando diabetes gestacional, también el caso estableció que la paciente no estaba monitoreando sus niveles de azúcar en sangre. También sí hay que fomentar en que la paciente revise sus niveles de azúcar en sangre, que conozca cuáles son los rangos adecuados, y explicarle, ¿verdad? La importancia, no tan solo para su bebé,
el control de los niveles de azúcar en sangre, sino ese posible riesgo de poder desarrollar diabetes tipo 2 luego del embarazo. Ya en la alimentación, mejorar las combinaciones como hablamos y las cantidades y fomentar la actividad física. Súper. Gracias por las recomendaciones. ¿Alguien más tiene alguna otra recomendación, alguna duda? Ok, pues entonces podemos pasar a lo que sería el cuestionario de satisfacción. Licenciada, nuevamente gracias por la didáctica, la presentación, las recomendaciones. Se supone que entonces ya el cuestionario les haya salido en pantalla. Si no, pues entonces pueden ir a a la barra de la parte de abajo, pueden seleccionar la opción de false y les debe estar saliendo, si no, lo que serían los tres puntitos de more, ir a lo que serían false y quizzes. En el chat también enviaron lo que sería el enlace. Si llegasen a confrontar alguna situación que no pueden acceder a él, pues nos pueden dejar saber. Les agradecemos a todos, ¿verdad?, el que pudieran asistir a esta sesión. Les recordamos que esta grabación va a estar disponible en lo que sería nuestra librería digital, en la cual contamos con más de 500 recursos disponibles. Tenemos las sesiones pasadas también disponibles en la plataforma, que si se llegó a perder alguna, no hay problema, pueden acceder a ella a través de nuestra librería digital. Y la próxima sesión sería la séptima, en la cual estaríamos hablando sobre el uso de la tecnología en el manejo nutricional con nuestra licenciada Kiara Torres, lo que sería el miércoles 12 de noviembre, a la misma hora, a las 3:30 hasta las 5. Así que también ¿verdad?, les exhortamos que puedan enviar algún caso clínico como el que hablamos hoy para poder dialogarlo y discutirlo ¿verdad? Aquí el moto de nosotros es todos enseñan, todos aprenden, así que podemos tener ese diálogo. Así que gracias a todos. Hoy terminamos más tempranito. Gracias a todos, ¿verdad?, por asistir. Tienen nuestra información, así que si llegasen a querer someter algún caso, tienen alguna duda o lo que sea, se pueden contactar con nosotros. Así que gracias y que tengan lindo tarde. Kiara, nuevamente gracias. Y nos vemos entonces en la Gracias, próxima buenas sesión. tardes a todos.